Los apagones se apoderan de la vida cotidiana de los cubanos cada día. Desde largas noches sin electricidad hasta la lucha por mantener la comida fresca, la falta de energía eléctrica no parece tener fin. El día de ayer sí se dijo que iba a ser un día complejo, que iba a haber un nivel de afectación elevado. Así ocurrió, la afectación llegó a ser 1.514 MW, la más grande que hemos tenido en los últimos tiempos. No fue posible cubrir las demandas de energía eléctrica de la nación. Ya se fue. Los apagones se han convertido en una parte desafortunada de la vida cotidiana de los cubanos, otra de tantas. Actualmente en la provincia de Pinar del Río, que es donde vivo, pueden durar de 14 hasta 21 horas diarias. Y a mí en lo personal, déjame decirte que me ha hecho bastante daño. A principio la quitaban solamente de día, por la tarde, y uno lo aceptaba, pero ya comenzaron a quitarla por las noches y por la madrugada. Y yo me altero tanto que no logro dormir después. Poco a poco uno se va, no adaptando, porque a lo malo no se adapta, pero empieza a lidiar un poco más con los apagones. Y bueno, suerte que las noches están más frescas y por eso ya estoy durmiendo un poquito más de horas, pero sí ha sido bastante difícil para mí en lo personal. Y bueno, vamos a aprovechar el día de hoy que no tenemos electricidad, posiblemente hasta la noche, y vamos a hacer algunas cosas productivas. Hoy van a conocer mi faceta de músico, poeta, electricista, plomera y loca. Así que te invito a que me acompañes hasta el final de este video. Pero antes me presento, mi nombre es Lady Duarte, soy una youtuber cubana que vive en Pinar del Río. Y sin más, comenzamos. Y lo primero que vamos a hacer es cambiar esta llave para fregadero, que como ven está goteando hace bastantes días. Hace como 2 meses compré esta llave, aunque no es para fregadero, pues es la que vamos a usar. Estas llaves son bastante caritas y esta me salió bastante barata en Tuambia, que es un sitio por el cual puedes comprarle a tus familiares alimentos, productos de aseo, ferretería. También puedes comprar electrodomésticos, y pues te estaré dejando el link para que te registres y así Tuambia nos recompensa con 100 puntos a mí y 100 puntos a ti en cuanto hagas tu primera compra en Tuambia. Y voy a comenzar. Y esta llave yo fui quien la puse en su momento. Creo que nos duró como 1 año o algo así. Voy a ponerle un niple. Ahora, creo que esto se llama unión. Voy a conectarlo a la llave con jabita chillona. Estoy segura que ningún plomero por ahí las tiene. Estas tú no las tienes. Son inventos cubanos. Que el cubano es el rey del invento. Eso nadie lo puede negar. Perfecto. Bien apretadita. Ahora, para conectar lo mismo, jabita chillona. Y por supuesto, lo que sobra de la java se quita, porque hay que ser pobre pero no cheo. Y le podemos dar otra vuelta más.
Y ahora mami va a conectar el agua. Vamos a ver si se bota, si no se bota. Que sirva, por favor. ¡Perfecto! Mira. Ustedes bien. Y ahora vamos a arreglar, sí, aquí no se arregla hoy. Vamos a arreglar este toma corriente que, como ven, está bastante malito. Y yo compré hace poquito este toma corriente que es doble, no es triple. Y ustedes saben, cuando viene la corriente hay que conectarlo todo. Es más funcional. Este toma corriente triple, pero está roto. Está bastante malito ya. Ese lleva bastantes años aquí. Y voy a poner este que es doble. Parece estar bastante bueno. Yo no soy electricista. Aquí yo he puesto todos los tomacorrientes, los interruptores, las luces. No soy electricista, no conozco nada de electricidad, pero sí, lo que hago es, cuando teníamos corriente, desconecto el breaker. No sé cómo le digan en sus países, que es lo que nos mantiene con electricidad en la casa. Lo desconecto, hago el trabajo y lo conecto. Y espero quedar viva para contar cuando encienda las cosas. Así que vamos a ver qué tal ahora. Aquí ya mami está con la luz para que yo vea. Con la linternita. Que las madres son lo máximo. Caballero, si no hay corriente, yo no me lo voy a electrocutar. Y este interruptor estudié anoche porque como tiene las dos conexiones separadas, no sabía cómo instalarlo. Entonces vi algunos pedazos de videos de YouTube y ya sé más o menos. Este de arriba es el cable a tierra, que acá, por lo menos en Cuba, que yo conozca, no se usa. Acá solamente se usan las dos conexiones, fase y neutro. Y entonces es lo que vamos a instalar. Hago un puente, porque solamente tengo dos cables, entonces hago un puente para conectar uno con el otro. Parece complicado, pero no es tan complicado. Un poquito de agua para la comida de mi niño, porque no toma agua. Cochecito mío. Dios te bendiga, mi corazón hermoso. Millonito bello, millonito bello. Muchachito mío, mira todo eso, qué carita más noble. Ese perrito más tierno del mundo, ¿sí? ¿Sí? Ah, niño mío, te amo. Ven, ven.
Y ahora, hasta que oscurezca, estamos en el techo con los gaticos, tomando fresco, mirando esta bella vista, viendo el atardecer. No hay de otra, hay que tomar el lado bueno a lo malo que estamos viviendo. Mi bonita, bella, mi... Y ya son las 8 y acaba de llegar la corriente. Y ahora vamos a probar el tomacorriente. Ustedes saben, yo no soy electricista. Vamos a ver si sirven los dos tomas. Lo voy a probar con este bombillito. Este sirve y este también, así que perfecto. Y la llave también. Dos grandes logros hoy. Los apagones afectan a la hora de cocinar porque prácticamente todos los equipos de la cocina son eléctricos. Y si has visto los videos del canal, sabes que conseguir gas licuado, comprar la balita del gas licuado en Cuba es una tarea prácticamente imposible por todo el problema del combustible. Debido a tantas horas sin electricidad, el refrigerador se descongela y los alimentos se pueden echar a perder. Gracias a Dios nosotros tenemos nevera y por eso los alimentos nos duran un poco más. Debido a los apagones se me complica el trabajo en el canal de reacciones porque necesito tener electricidad para poder trabajar con la computadora, ya que la batería está un poco mala. Otro desafío para mí como youtuber es la mala conexión que hay cuando estamos en apagón, que prácticamente se podría decir que no tenemos nada de conexión, algo así como una 2G o algo así. No puedo responder comentarios, se me hace completamente imposible. Ustedes no se imaginan cuánto siento que tengo que responder tantos y tantos comentarios de semanas atrasadas porque es que prácticamente estamos todo el día en apagón y pues el poco tiempo en el que tenemos electricidad lo utilizo para hacer videos reacciones o para editar algún video porque también el celular se me gasta la batería bastante rápido, o también lo utilizo para hacer búsquedas en internet de algún tema en particular al que tenga que investigar para un próximo video, ya sea para el canal de reacciones o para este canal principal. Y bueno, mis mejores aliados con todo este tema del apagón han sido el ventilador recargable y la linterna, que a los dos más o menos les dura la batería unas 2 horas y media, 3 horas. Y ya me acabo de bañar. Mami está calentando la cena, que por las mañanas hay que hacer almuerzo y cena, hay que ser ágil en la cocina. Y cuando ponen la corriente a las 8, pues se calienta la cena. Y vamos a ver la novela comiendo. La novela está buenísima. No tienes como nada trabajo y no los ingresos también. A ver, mami, tampoco ustedes están tan vacíos, ¿eh? Yo no creo que esto sea para tanto. Y hasta aquí el video por el día de hoy. Ya son las 11 de la noche. Es muy posible que a las 12 nos quiten electricidad. Voy a acostarme para dormir al menos 1 hora. Ya veremos. Espero les haya gustado este video. Y bueno, los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Y déjame un comentario allá abajito. Bye.